Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre del equipo que hace posibles la mañana de Federico en el radio en este viernes 28 de julio. Para muchos de ustedes seguramente la fecha esperada, ansiada durante todo el año. No diré entre los presentes quién está hoy de celebración, algunos sí, otros no. He de decirles y les recuerdo que a partir del lunes estaremos aquí con ustedes, que nosotros no nos vamos y vamos a continuar informándoles, eso sí, ya con nuestro horario veraniego a partir de las 7 en punto de la mañana y hasta las 12 del mediodía. No está nada mal, desde las 7 hasta las 12, por supuesto es la mañana de Federico en directo todos los días. Hoy es San Víctor, así que felicidades a todos los Víctor, especialmente a todos aquellos que son y nos escuchan desde el Club de Libertad Digital. Era el Papa africano que durante 10 años luchó contra las diferentes herejías que se planteaban, especialmente aquellas que trataban a Jesús como un hombre adoptado por Dios. A él se le debe, por ejemplo, la celebración de la Pascua el domingo siguiente al judío. Murió en el año 199 y probablemente como mártir bajo Septimio Severo. Así que, felicidades a todos los Víctor, que es un nombre muy clásico aquí en nuestro país. Suben las temperaturas, ya se ha notado esta noche, seguro que todos ustedes han tenido más dificultad para conciliar el sueño en las últimas horas y lo va a seguir haciendo. Es lo que toca, estamos a 28 de julio. Los cielos están despejados prácticamente en todo el país, solamente se van a registrar algunos chubascos en Galicia, en Asturias y en Cantabria. Como les digo, las temperaturas aumentan en los termómetros. En el centro peninsular tenemos ya 20 grados, hoy la máxima será de 34. Seguimos con temperaturas, digamos que suaves en comparación con otros años en el centro peninsular, pero la máxima nacional, la máxima de todas las máximas, hoy la encontramos en Córdoba con 39 grados, en Burgos, en Soria y en Palencia la mínima con 13. Mientras el presidente del Gobierno, mientras Pedro Sánchez disfruta de sus vacaciones de lujo en La Mareta, en Lanzarote, y usted y yo seguimos trabajando, y en el mejor de los casos usted ha comenzado ya las vacaciones con cierto retraso, porque hay que recordar que son millones los españoles que han tenido que modificar sus vacaciones, con lo que todo ello implica para poder reorganizarse tras la convocatoria electoral del 23J. El Partido Socialista da los primeros pasos para la constitución de un gobierno con los independentistas y los golpistas, que a partir de ahora van a ser sus socios de referencia. Como les venimos contando desde el pasado lunes, va a ser fundamental lo que se negocia a partir de ahora, porque de esas negociaciones implica, por ejemplo, que estos tengan grupo propio en el Congreso de los Diputados, un hueco en esa mesa del Parlamento, y todo ello pues tiene su importancia, y además no es una importancia menor. Ya sabemos que el acuerdo entre los socialistas y los golpistas, los independentistas, va a cerrarse entre Ginebra y Waterloo, que lo van a impulsar los organizadores del 1O, y que de entrada, antes de recurrir a la mano de Pumpido en el Tribunal Constitucional, que todo llegará y seguro que es más pronto que tarde, el mensaje que el Gobierno quiere dejar claro, y en ello está trabajando desde el pasado lunes a partir de sus terminales mediáticas, donde ya veíamos los primeros artículos, los primeros referencias y editoriales en esta línea, lo que viene a determinar y lo que quiere que vaya calando, el mensaje que quiere que vaya calando, es que este mensaje viene legitimado por el resultado que se desprende de las urnas el pasado 23J. Porque, claro, y aquí les quiero plantear una cuestión. ¿Sabían los votantes socialistas, los 7.700.000 votantes que escogieron la papeleta del PSOE, sin contar el voto cera, que lo contaremos hoy, lo que votaban? ¿Valen ahora las excusas? ¿Pueden decir a su favor los votantes socialistas que esto no iba en el programa del Partido Socialista, en el programa de Pedro Sánchez? Sinceramente creo que no, que no caben excusas, que ellos sabían perfectamente lo que estaban votando cuando escogían esa papeleta. Una sociedad adulta
debe asumir las consecuencias de sus actos. Y, por supuesto, no podemos decir que Pedro Sánchez haya engañado absolutamente a nadie. Así que va siendo hora, desde luego, de que todos asumamos las responsabilidades que tenemos. Si después de eliminar los delitos de sedición y de malversación, si después de acercar a los etarras a las cárceles del País Vasco para posteriormente dejarles en libertad aplicando unos terceros grados más que dudosos, si después de quitar las atribuciones a la Guardia Civil, si después de pactar con Bildu, de hacerlo con la Esquerra, la gente no sabía lo que votaba, apaga y vámonos. En las últimas horas son varios los dirigentes socialistas que han insistido en esta cuestión que es fundamental y es el argumento principal en el que va a trabajar el Ejecutivo en funciones en los próximos días. Las urnas avalan los pactos que luego Pumpido va a hacer el resto. Así lo han expresado varones regionales como Chivite y Chimo Puig o miembros del Gobierno como Isabel Rodríguez y representantes en instituciones europeas como Josep Borrell. Si nos llamamos a la voluntad del acuerdo, conseguiremos encontrar el terreno del entendimiento. Un terreno en el entendimiento que no puede obviar la realidad, como les decía. Hay que respetar el pluralismo político de nuestro país, cada vez más plural, sí, como la sociedad española, y también la diversidad de los territorios, que es la diversidad de sus gentes. El señor Puigdemont es un prófugo de la justicia, es una obviedad, pero la situación procesal del señor Puigdemont no quita ninguna legitimidad a los diputados que se han presentado a las elecciones y han obtenido el voto de los ciudadanos. Bueno, la declaración de Josep Borrell es repugnante, primero por el contenido de la misma, luego por lo que él mismo representa, ya no solamente a nivel nacional, sino especialmente a nivel internacional, y el impacto y las consecuencias que pueden tener estas declaraciones, y finalmente por lo que trató de representar en su momento en esa histórica manifestación, concentración del constitucionalismo en Barcelona tras el golpe dado al Estado en septiembre del año 17. Aunque claro, ¿qué puede esperar uno de un señor que acude a la dictadura cubana para blanquear a los Castro y compañía? ¿O qué puede esperar uno de un representante internacional que hace lo mismo, exactamente lo mismo, con lo que está sucediendo con Maduro y Venezuela? En fin, mientras tanto ya conocemos los interlocutores de ambas partes, los interlocutores tanto por parte del Gobierno como por parte del independentismo. Por parte del Ejecutivo en funciones va a ser María Jesús Montero y de nuevo Félix Bolaños, y por parte de la Esquerra otra de las fugadas, Marta Rovira, pendiente también, por cierto, del proceso que se sigue por el caso Tsunami Democrático. El otro día lo recordábamos precisamente, esa toma del aeropuerto de El Prat. Todavía esa cuestión está por resolver en los tribunales y Marta Rovira es una de las principales imputadas, de las principales implicadas, porque se considera que es la ideóloga precisamente del Tsunami Democrático, de esas hordas que tomaron el aeropuerto del Prat. Y Josep María Jové, seguro que lo recordarán todos ustedes, el famoso consejero que tenía apuntados todos los detalles de la hoja de ruta en la famosa Moleskine. Mientras tanto, hoy comienza el recuento de los votos, cera de los votos emitidos desde el exterior, que podría dar un vuelco y las fuerzas equilibrarlas de otra manera en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, también en la situación en la que afrontaría Sánchez sus pactos, sus alianzas con Junts, con Silvia Ribeiro y con Daniel Muñoz. Les vamos a contar todos los detalles sobre esta cuestión. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días de nuevo. Hola, Rosana, buenos días. En juego un escaño clave, el 171 de los populares, que podría conseguirse aquí en Madrid. Sería el escaño 16, que corresponde al diputado navarro García Danero. Más allá de la importancia simbólica que tendría la obtención de este escaño por la trayectoria del diputado, su materialización supondría que al PSOE ya no le valdría la abstención de Junts para formar gobierno, sería necesario su voto afirmativo. El recuento va a ser complicado, más lento de lo habitual, porque hay mucho en juego. Tal y como avanza el diario El Mundo, el CERA supone el 10% del voto, en total 233.688 votos. Si finalmente el voto de Madrid otorga al PP el escaño, el Partido Socialista perdería uno. También están en liza los de Tarragona para el PSOE, arrebatándoselo a Junts, y el de Cantabria, que podría ser para el PP, en detrimento de Vox, si los populares suman 3.442 votos. Bueno, y yo no sé si por prudencia, no sé si porque no vuelva otra vez a suceder lo que pasó el pasado domingo, después de las expectativas que se habían creado. Bueno, unas expectativas, he de decir, que estaban fundamentadas en datos
datos, en los datos demoscópicos de las diferentes casas de encuestas. Lo cierto es que en las últimas horas hemos visto cómo aquellos que hace tan solo unos días daban por hecho determinados diputados en determinadas circunscripciones, ya en las últimas horas, bueno, pues ponían en duda que se pudiesen llegar a conseguir. Así que hasta que no esté el recuento finiquitado y concretado y al mismo tiempo revisado, lógicamente uno no puede hacer ni llegar a ninguna conclusión. En fin, hay que llamar a la prudencia en estos casos, pero la diferencia sería importante, pero la situación y el equilibrio de las fuerzas prácticamente sería el mismo. Lo único que, lógicamente, Junts tendría que votar a favor, un voto afirmativo y no esa abstención. Y, lógicamente, también a la hora de nombrar esa presidencia del Congreso y esa formación de los miembros de la mesa también tendría mucho que ver esa diferencia en el equilibrio de las diferentes fuerzas. En cualquier caso, quien tiene que pensar, reflexionar y hacerlo lo antes posible, por cierto, es la relación que quieren mantener Partido Popular y Vox. No se entiende cómo desde una portavocía del Partido Popular se está apelando, digamos que a la calma, a la tranquilidad, a las buenas relaciones entre ambas formaciones, y lo veníamos destacando en esas últimas declaraciones que ha hecho la portavoz Cuca Gamarra, en donde ella dice que prefiere quedarse con lo bueno cuando Vox habla de que ellos no van a dificultar, en ningún caso no va a ser un estorbo para una eventual investidura de Alberto Núñez Feijóo, o quedarse con las críticas a la formación que lidera Santiago Abascal durante la campaña electoral y sus continuos ataques al Partido Popular. De esto fue de lo que se habló ayer en el Parlamento de Andalucía, en una sesión absolutamente inédita, en donde Manuel Gavira, el portavoz de Vox, y Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, pues se enfrentaron dialécticamente en una discusión que sinceramente nunca se había visto en el Parlamento andaluz, al menos en esos términos, y de nuevo con Cataluña como protagonista. Fue curioso porque dio la sensación de que estamos ante una especie de enfermo terminal, en este caso sería la relación Partido Popular-Vox, pero que de vez en cuando parece que revive y da los últimos estertores. Es como que no quiere separarse, pero finalmente parece que está abocado a ello. Ayer, como les digo, en el Parlamento de Andalucía, de lo que se habló fue de Cataluña. Fue desde luego un pleno intenso donde el presidente Juanma Moreno volvía a ofrecer a los socialistas la propuesta de alcanzar un pacto de Estado, al mismo tiempo que ponía en duda la dignidad de Pedro Sánchez al propiciar un acuerdo de gobierno con un prófugo de la justicia. Manuel Gavira, el portavoz de Vox en la Cámara, reprochaba a Moreno los continuos ofrecimientos de Feijóo a Sánchez. El presidente andaluz le recordaba la entrevista y las referencias continuas de Abascal en campaña a la aplicación de un 155 permanente. Y esto ocurrió por muchas razones, entre ellas el blanqueamiento del gobierno socialista, entre ellas el engaño de la lista más votada, entre ellos el engaño del voto útil y entre ellos también las declaraciones que han hecho destacados dirigentes del Partido Popular, entre ellos usted, señor Moreno. ¿Cómo era aquello que dijo? Hay que consultar a los socialistas antes que a Vox para la investidura. Pues ya lo tiene usted donde quería, señor Moreno. Consúltele, a ver qué le dicen. Si han perdido 19 escaños, el problema no es el PP, evidentemente. ¿Sabe usted quién ha sido el mayor aliado que ha tenido el Sánchez? Vox. Cuando se va a Cataluña y en Cataluña se dice y se hace una afirmación de que se va a liar la mundial y que van a aplicar un 155 permanente, ¿usted qué cree que reacción va a tener los ciudadanos? Pues evidentemente los ciudadanos han reaccionado votando al PSC. Bueno, pues no deja de ser curioso, ¿no?, que desde Andalucía discutan Partido Popular y Vox sobre la política aplicada en Cataluña, cuando muchos representantes de estos mismos partidos en Cataluña precisamente lo que están reclamando es la unión de ambas formaciones para que todos esos votos no se pierdan. Y ayer precisamente en este programa tuvimos la ocasión de hablar con uno de ellos, con Dante Pérez, que es el representante en Lérida, el que iba a ser el cabeza de lista del Partido Popular, el que fue cabeza de lista del Partido Popular por Lérida, que tras obtener miles de votos, todos ellos se fueron a la basura precisamente porque no concurrieron juntas las listas de Partido Popular y de Vox, y desde aquí, desde estos micrófonos, apelaba precisamente a las direcciones generales, en este caso a la dirección general, como es lógico, de su partido, del Partido Popular, para que alcanzase un pacto con Vox para que esto no volviese a suceder. Y nos decía: yo ya es la tercera vez que me presento y estos miles de votos, pero no solamente los míos, también los del compañero del partido Vox, no valen absolutamente para nada. No. Curioso, ¿no?, como muchas veces desde diferentes esferas se quieren solucionar problemas que a lo mejor tendrían una solución mucho más sencilla.
por qué los dirigentes que están en las alturas a veces no escuchan a los que están en la base y son los que en el día a día tienen que hablar con los ciudadanos y se tienen que ver en estas situaciones. ¿Cómo hubiese cambiado el panorama si se hubiese presentado una lista única en determinadas circunscripciones en Cataluña, si se hubiese llegado a un acuerdo entre el Partido Popular y Vox para presentarse en diferentes circunscripciones catalanas? Hoy no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de otra cosa. Pero en cualquier caso parece, como les digo, que este enfermo está en un estado terminal y que las declaraciones no cesan. También en las últimas horas, Santiago Abascal, el líder de Vox, sigue sin hacer autocrítica, es incapaz de reconocer que ellos también han fallado y reivindican la fuerza de su partido, la fuerza de Vox, a pesar de la pérdida tanto en escaños como en votos. No se trata de si Casado, si Feijóo o Ayuso, se trata de si aceptan la realidad, y es que el bipartidismo se ha acabado en España. No pueden gobernar en solitario, tienen que pactar con otras fuerzas políticas. Se trata de que entiendan que, en concreto, en esta área política que Vox representa, hay 3 millones de personas que nos votan contra todo. Bueno, y es que había 3.600.000 personas. Es que, ¿va Santiago Abascal a aceptar que él también ha fracasado en su intento? ¿Que ha perdido nada más y nada menos que 19 escaños y 600.000 votos? ¿O es que esto tampoco lo vamos a poder decir? Porque esta es la realidad, estos son los datos. Habría que hacer una autocrítica por parte de los dos líderes, en este caso el centro derecha en España, y alcanzar acuerdos en determinados sitios donde sí se podía haber sumado si se hubiese concurrido de forma conjunta. Y en el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo exactamente lo mismo. Aquí continúan trabajando sobre la idea de poder defender un programa de gobierno en un eventual debate de investidura. Con esos 3 escenarios trabaja el Partido Popular: investidura de Feijóo, bloqueo o repetición electoral. Los populares defienden que quien tiene la obligación y la responsabilidad de liderar la formación de un gobierno es Feijóo, porque ha sido la fuerza más votada. En cualquier caso, Cuca Gamarra se ha convertido casi en la única portavoz del partido desde el lunes que insiste en la idea de una gran coalición. Siempre los presidentes han sido los que han ganado las elecciones. Pero es que, en segundo lugar, la otra opción es el bloqueo. O el bloqueo en una repetición electoral, que sería un fracaso, o el bloqueo por un gobierno conformado por todos aquellos que quieren romper España y que quieren llevar a España a la ingobernabilidad y al bloqueo. Bueno, pues se insiste en este argumento desde el Partido Popular y a esta hora de la mañana, a las 7 y 18 minutos, a las 6 y 18 minutos en Canarias, les contamos la última hora de lo que conocemos, de lo que está sucediendo en Aragón y en Murcia. Sí, porque 2 meses después, casi 2 meses después, los aragoneses y los murcianos todavía no tienen un gobierno y esto significa parálisis y esto significa que se pierde dinero y esto significa que quizá se vuelva a perder más dinero. ¿Ustedes saben lo que cuesta organizar unas elecciones en una región? Bueno, pues estamos hablándoles de muchos millones. Estamos hablando de mucho dinero perdido y de mucho dinero que quizás se tenga que volver otra vez a invertir, en este caso en la organización de unas nuevas elecciones en Murcia, donde aquí ya directamente se habla sin tapujos de esa repetición electoral. Es cierto que las negociaciones entre Partido Popular y Vox, que de esto trata el asunto en ambos sitios, van por diferente camino, tanto en Aragón como en Murcia, y quizá la situación más crítica, la más dramática, la más grave, la más acuciante se vive precisamente en la región de Murcia. Sí, porque allí se habla abiertamente ya de repetición electoral, las situaciones de bloqueo absoluto entre Partido Popular y Vox. En Aragón, Jorge Azcón concluye con el PAR hoy la ronda de contactos. Con Vox, el Popular mantiene contactos con la Dirección Nacional, que reconoce que las conversaciones son en un tono bien distinto al de las mantenidas en Murcia. Para formar el gobierno de Aragón, los 7 diputados de Vox tienen la llave de la gobernabilidad ante el empate a 28 diputados entre PSOE y PP. Desde Teruel existe. Tomás Guitarte confía en un gobierno en solitario de Azcón. Nosotros no pedimos estar en el gobierno, nosotros lo que pedimos es que se asuman puntos programáticos importantes y sustanciales de nuestro programa electoral, que curiosamente, evaluando y comparando en buena parte con los que mantenía el Partido Popular, hay muchos puntos de coincidencia. No todos, obviamente, ni todos con la misma intensidad en la exigencia, pero sí aspectos que son trascendentales para nosotros. Bueno, pues Tomás Guitarte, que desaparece del Congreso de los Diputados, y Tomás Guitarte, el que en principio iba a tener la llave de la gobernabilidad en Aragón y que finalmente pues tampoco va a pintar
pensamos absolutamente nada, al menos según se están dirigiendo las negociaciones en las últimas horas, en los últimos días. En cualquier caso, no hay nada en concreto y tendremos que, a lo largo de las próximas semanas, ir concretando, porque hacia el día 22 de agosto, si no recuerdo mal, es cuando se acaba el plazo precisamente para esa investidura de Azcón en Aragón, y unas semanas después en Murcia. Así que día a día seguro que se van moviendo, en este caso, las casillas. Bueno, les recuerdo que hoy es operación salida, son las 7:20 de la mañana, las 6:20 en Canarias, y que hoy tendremos que estar muy pendientes del tráfico. Así que en unos instantes les contamos cómo se circula ya por las carreteras. 7:31 de la mañana, 6:31 en las Islas Canarias. Aquí continuamos contándoles la actualidad de la jornada. Es la mañana de Federico en el radio en este viernes 28 de julio. Con Silvia Ribeiro y con Sergio Heras vamos a contarles más noticias que nos deja el día, en un día importante con muchísimas novedades, pero tenemos ese Master Unit, Sergio, para todos aquellos que nos estén escuchando, que deseen, por ejemplo, contar noticias como las que estamos contando hoy, y enseguida vamos a contar, por ejemplo, las cifras de la EPA. Eso es, y aprender a comunicar de verdad, sobre todo, Rosana, y para eso está en marcha el Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión, creado por UNIT y Libertad Digital, con clases presenciales en aula de multimedia en la zona del Viso de Madrid, formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del grupo Libertad Digital. Está abierto el plazo para el mes de septiembre y puedes consultar los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 44 13. 91 060 44 13. Sí, porque no es lo mismo informar que comunicar. Uno puede informar muy bien, pero no puede comunicar absolutamente nada. Y no es lo mismo mentir que decir la verdad. Y muchas veces damos informaciones, no les voy a decir que mintiendo en todo, pero sí que manipulando de alguna forma las cifras y los datos para que a ustedes no les llegue la información al 100%. Por ejemplo, se suele hacer mucho, y en eso tienen que prestar ustedes mucha atención, con las cifras del paro, con la EPA o con las cifras del paro. Por ejemplo, porque si nosotros contabilizamos los fijos discontinuos como personal activo, como personas activas y no en paro, pues lógicamente ya no les estamos contando la verdad al 100%, les estaríamos contando una verdad a media. Pero he de decirles que aquí a nosotros se nos complica mucho la tarea, porque si ni la ministra ni el propio Departamento de Empleo nos sabe decir cuántos fijos discontinuos hay, pues ya a nosotros se nos complica mucho nuestro trabajo. En cualquier caso, atentos a las cifras del paro, que lógicamente son buenas. ¿Por qué? Por el sector servicios, porque estamos en plena temporada veraniega, porque las contrataciones han sido muchísimas, lógicamente, durante el verano, y el problema es que bajan las contrataciones en sectores como, por ejemplo, en la industria, y esto lógicamente se va a notar, y mucho, lógicamente, en los próximos meses, en los últimos meses del año. Pero decirles que las cifras de la EPA que conocíamos ayer pues son buenas en este aspecto, sobre todo en lo que afecta al sector servicios. El Gobierno presume de los datos del paro, pero sigue ocultando las cifras reales al no ofrecer los datos de los llamados fijos discontinuos. Según la EPA, España ha superado por primera vez los 21 millones de ocupados, pero esconde que 1.700.000 ciudadanos no ha trabajado ni una sola hora entre los meses de abril y junio. Escuchamos a Calviño junto al alcalde de Madrid, Almeida, y a Francisco Aranda, el portavoz de los empresarios de CEIM, que rebaja el optimismo. En un contexto de aumento de la población activa, la tasa de paro ha caído al 11,6%, beneficiando especialmente a mujeres y jóvenes. El sector privado está siendo el principal motor de creación de empleo en todo el país, con una mejora de la calidad y la estabilidad de los empleos y un aumento de casi 100.000 trabajadores autónomos. Ese paro disminuye en gran medida porque Madrid sigue siendo la locomotora, y ahora que han pasado las elecciones, lo único que le pediría a la vicepresidenta del Gobierno es si nos puede aclarar definitivamente cuántos fijos discontinuos hay en España. Que más del 90% del nuevo empleo corresponde íntegramente al sector servicios, es decir, se trata de un rebote coyuntural provocado por el turismo estacional. De hecho, el sector de la industria pierde 65.000 empleos en el último trimestre. El Banco Central Europeo ha confirmado una nueva subida de los tipos de interés en un cuarto de punto hasta el 4,25%. Quienes tengan que revisar su hipoteca verán cómo las cuotas se encarecen en unos 250 euros al mes de media, lo que equivale a 3.000 euros más al año. Christine Lagarde, presidenta del organismo, reconoce que la inflación está bajando y abre la puerta a que en septiembre cambie la tendencia. Tenemos la mente abierta en cuanto a cuáles serán las decisiones en septiembre y en reuniones posteriores, así que podríamos subir o podríamos mantener.
Y lo que se decida en septiembre no es definitivo, puede variar de una reunión a otra. Vamos, que nos ha dejado como estábamos Christine Lagarde, tampoco esperábamos mucho más. Ojo que vienen curvas, porque las revisiones de las hipotecas van a hacer más que un agujero a muchas familias españolas, porque estamos hablando ya de unas cifras nada desdeñables. He de decirles, y lo comentábamos anteriormente a micrófono cerrado, que esos 250 euros son de media por familia, de media en el país, claro, teniendo en cuenta la diversidad, digamos, del mercado inmobiliario en todos los puntos de España. Lógicamente no es lo mismo comprarse una vivienda en un pueblo en La Mancha, no por desdeñar al pueblo de La Mancha, sino porque no es lo mismo que comprarse una vivienda en Madrid. Lógicamente, esos 250 euros en muchísimos casos son cifras que se incrementan muchísimo en el caso, por ejemplo, de las personas que se comprasen un piso hace relativamente poco y todavía estén en esos primeros años de pago, sobre todo de los intereses. Así que mucho ojo, porque la situación se va complicando y las subidas de los tipos apuntan a que van a continuar hasta final de año. Bueno, la negociación con los independentistas, con los golpistas, ya conocemos cuáles van a ser los interlocutores del gobierno, pero no eran los primeros en que conocíamos, porque el primer partido que se apresuró en decir quién iba a ser su interlocutor fue Sumar, el partido que lidera Yolanda Díaz, y recordarán ustedes Jaume Asens. Jaume Asens es un señor que tiene mucha experiencia en esto de hacer de interlocutor con diferentes partes. Bueno, pues ayer el partido de Yolanda Díaz, viendo que la situación la encauzaba el Ejecutivo en funciones, decía que nosotros vamos a estar aquí, que nosotros también vamos a querer liderar estas reuniones y no nos quedemos perder absolutamente nada de lo que suceda en Ginebra, en Suiza, y de lo que va a suceder en Waterloo. El partido de Yolanda Díaz reclama un papel protagonista en las negociaciones con Junts para reeditar el gobierno de coalición, después de que desde el PSOE hayan dicho que Sumar no ha ido en nombre del gobierno a hablar con los de Puigdemont. Sin embargo, la vicepresidenta en funciones ha designado para que se siente con el fugado a Jaume Asens. La portavoz de los comunes, Jessica Albiach, asegura que el dirigente catalán ya está trabajando. Sí, lo que me consta es que Jaume Asens ya está trabajando e interlocutando pues con dirigentes del partido de Junts, también con Esquerra Republicana. Por tanto, yo creo que aquí lo importante es entender que nos necesitamos todas. Mientras tanto, Pablo Echenique sigue calentando las relaciones entre Sumar y Podemos, a pesar de haber abandonado en teoría la vida política. El ex portavoz de Podemos ha arremetido esta vez contra Yolanda Díaz por la escasa presencia y el poco protagonismo de Ione Belarra. De nuevo, además, ha reivindicado la figura de Irene Montero. Yo no voy a poner exigencias encima de la mesa, aunque creo que es evidente que tanto la ministra Belarra como la ministra Montero han conseguido avances que hasta hace pocos años parecían imposibles. Esto creo que no va de exigencias de los diferentes partidos, sino de analizar cómo podemos avanzar más en España. Y ahí está la hoja de servicios de las dos ministras de Podemos. Cientos de personas han vuelto a salir a las calles de Lima, en la capital de Perú, para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte. Lo hacen en una de las fechas más simbólicas para el país, en el Día de la Independencia, y por ello el Ejecutivo ha blindado las calles con 30.000 agentes. Se espera que la presidenta se dirija a la nación a lo largo del día. Hay máxima expectación por conocer las propuestas para los próximos meses, con una gran parte del país pidiendo nuevas elecciones generales cuanto antes. Y Joe Biden y Giorgia Meloni aparcan sus diferencias durante la visita que la primera ministra italiana ha realizado a la Casa Blanca. El foco mayor de discusión ha sido China. Washington busca que el país transalpino abandone la iniciativa que persigue la construcción de masivas infraestructuras desde el país asiático hasta Europa y que Roma firmó sin el respaldo de Bruselas. Ambos, eso sí, coinciden en su apoyo a Ucrania. Escuchamos a Meloni. Y también por ello nuestras relaciones son históricamente fuertes, atraviesan los gobiernos y permanecen sólidas sin importar sus colores políticos. Sabemos quiénes son nuestros amigos en épocas que son duras. Es la mañana, es radio. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a seguir analizando, y además es que a veces esbozamos una sonrisa, a veces de alegría, otras veces de tristeza y de desesperación, pero desde luego hay que leer Libre Mercado, sí. Y estamos en un momento en donde es más que necesario. Bueno, no solo son los peajes en las autovías, el torpedeo de impuestos que Sánchez
ha prometido a Bruselas? A ver, voy a sacar el bolígrafo y empiezo a apuntar. Sí, bueno, es uno de los... primero de las certezas, porque es lo que figura en esa famosa adenda a la que hacía referencia el señor Sánchez para justificar que no estaban los peajes entre los planes del gobierno. Simplemente era un documento en el que ampliaban o puntualizaban algunas cosas sobre las primeras propuestas que habían enviado a la Comisión Europea. Que no aparezca no quiere decir que no lo vayan a hacer, simplemente que no tenían nada que matizar sobre eso. Pero sobre otras cosas sí tenían mucho que matizar y son, bueno, pues un catálogo de impuestos casi interminable. Y esto es importante, y es importante señalarlo, y es importante señalarlo ahora mismo, porque de lo que se está hablando es de los límites que le van a poner al déficit a el señor Sánchez en la Unión Europea. Y entonces hay quien defiende que eso es la garantía de que el gasto se va a reducir en España. A mí me gustaría recordar que lo que pide los socios comunitarios es equilibrio presupuestario. Equilibrio presupuestario. Es decir, que si usted tiene planeado aumentar mucho el gasto y dado sus volúmenes de déficit, usted me tiene que garantizar que lo va a equilibrar de alguna manera. Y esa manera se llama impuestos, traducido al lenguaje del señor Sánchez, y por lo tanto lo que tenemos es una catarata de impuestos, como nos detalla Beatriz García hoy en Libre Mercado, pues para poder llegar a ese equilibrio presupuestario. El gobierno se reafirma en su plan fiscal, en la adenda que ha remitido a Bruselas, nos dice Bea, subirá, entre otras cosas, el diésel, eliminará beneficios fiscales en IVA, en IRPF, en definitiva, pues los catálogos habituales y nuevos impuestos que se saca de la mano. Esto es lo que se nos viene encima. Bueno, muy interesante. Acabamos de dar los datos de la EPA. Ayer estaba Calviño exultante, estaba encantada, pero claro, estamos ante un, lo habéis descrito vosotros perfectamente, espejismo estacional, ¿no? El sector servicios, lógicamente, bueno, pues bendecido, ¿no?, en estas fechas del año, pero ojo que esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias importantes, si es pensar que estos datos reflejan una salud y un dinamismo de la economía palpable. Poníais el corte hace un momento de Francisco Aranda, sí, que ponía el dedo en la llaga. Hay una caída muy importante del empleo en el sector industrial. Y no es por una cuestión estacional, sino por una cuestión que es así, de desgaste y de destrucción de empleo, ¿no? Exacto, llevan muchos años soportando tensiones muy importantes. A los costes de funcionamiento, de mantenimiento de las instalaciones se les ha sumado los costes laborales, se les ha sumado una reforma laboral que les ha encarecido el puesto de trabajo, la contratación, les ha dificultado también el ajuste de estructuras a la situación económica que vivían, se han multiplicado por más de 5 los gastos que en muchos casos que tenían que soportar. Entonces estoy hablando de un sector importante, de un sector que es termómetro de la salud de una economía, como es el sector industrial, y en el que sí se han registrado caída de empleo, una caída de empleo neta en un trimestre en el que, por lo que vemos, es un trimestre tradicionalmente bueno para el empleo, un trimestre que ha crecido únicamente en el sector servicios y debido a la recuperación del sector turístico después de esa crisis del coronavirus, que todavía el verano pasado no terminó de recuperarse completamente. Ya sabemos, en España vamos mucho más lentos que el resto de países para recuperarnos prácticamente en todos los sectores, y aquí es importante señalarlo. Si vemos la estadística, también lo comentabais antes, del número de ocupados totales que no han trabajado ni una sola hora. Es impresionante. Es 1.700.000 en el trimestre. Si nos vamos a 2022, al año completo, es 2.600.000 personas. Estamos hablando de casi 1 millón más que 2 años antes. Es decir, personas que estarían... Perdón, que 2 años antes no, que en el 2018, antes de la pandemia. Personas que no están siendo contabilizadas como paradas y que realmente su trabajo, su aportación laboral ha sido mínima. No, cero. Cero. El sector primario, porque esto es algo interesante también. Lógicamente ellos acumulan pérdidas ya por tercer año consecutivo, los costes de producción también se han elevado, esto lo estamos viendo y es, por ejemplo, una de las consecuencias de la altísima inflación que estamos sufriendo, ¿no? Ellos lo explican perfectamente. Claro, es otro sector que se ve afectado, ¿no?, en esta situación. Es un sector que se ve afectado, se ve muy golpeado, entre otras cosas porque, bueno, tienen pocas, antes tenían alguna herramienta posible,
los créditos eran relativamente asequibles, las explotaciones que lo pasaban mal y el seguro no llegaba a cubrir esas pérdidas anuales podían acudir al sector financiero para poder pues reordenar un poco el presupuesto anual y tratar de salir adelante. El problema es que, con la otra información del día, esa subida de tipos del Banco Central Europeo que también habéis contado, y para mí lo más importante, porque la subida ya se daba por descontada, ese aviso de que para septiembre a lo mejor pues no tienen que subir o sí, no ha querido adelantar nada. Esto lo que hace es endurecer el acceso al crédito. Eso en un sector como el primario es hablar de que los problemas crecen. Claro, porque cuando hablamos de la subida de los tipos, uno piensa en hipotecas, inmuebles, no, esto luego también en los créditos al consumo, claro. En los créditos de todo tipo, claro, lógicamente. Bueno, a partir de las 9 volvemos otra vez a escucharte, nos cuentas también lo que vas a llevar este fin de semana en Tu Dinero Nunca Duerme, en el programa del fin de semana, así que te esperamos a las 9 en punto. Ahora se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso les contamos más noticias, más información. Vamos a hablar además con la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Ya saben todos ustedes que Marlaska está ultimando su plan para despojar directamente a la Guardia Civil de todas sus atribuciones y, por tanto, acabar con el cuerpo de la Guardia Civil. Vamos a hablar con los responsables de fronteras, los que están, los agentes en los aeropuertos y en los puertos, para que nos cuenten qué es lo que ha pasado y qué es lo que creen ellos que está tratando de hacer el ministro del Interior en funciones, grande Marlaska. Pero también luego vamos a tener nuestra tertulia con Tomás Cuesta Maruenda y con Luis Valcárcel, y con ellos hablaremos y tendremos la oportunidad de hablar con el que quizás sea, y esto lo conoceremos ya probablemente el domingo o el lunes, o quién sabe, incluso a lo mejor lo conocemos hoy, el diputado 171 del Partido Popular, Carlos García Adenero, que va a ser nuestro invitado hoy en la tertulia. Será en unos instantes.